Amigos, aquí tenemos ya nuestras tortillas 3 ways terminadas, pepperoni, salsa de pizza, más o menos como una pizza dentro de una tortilla. Y tenemos esta acá que sería más o menos como la de un desayuno. Por acá tenemos la preferida de todos, diría yo, porque es la dulce, es la de Nutella y queso crema. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Charlie y este es mi canal de cocina Charlie Town. Aquí les traigo hoy un plato para que lo pueden preparar. Yo lo llamo la tortilla 3 way o a las 3 maneras: desayuno, almuerzo y comida. Bueno, aquí tenemos nuestros ingredientes. Vamos a necesitar unas tortillas de las más grandes, que son las large. No sé realmente cómo, sí, yo las he visto que vienen como en tamaños como S, M y L, entonces estas son las más grandes. Vamos a necesitar, para una parte de la preparación va a ser esto, va a ser una salsa de pizza, unas aceitunas, queso mozzarella, unas hojitas de albahaca para aromatizarlo, pepperoni. Por otro lado vamos a hacer uno dulce que es con bananos, almendras, Nutella, queso crema y fresas. Y por otro lado vamos a hacer uno saladito que entendería yo que puede ser como parte de un desayuno. Tenemos queso cheddar, tenemos tomates, aguacate, tocineta y queso cheddar líquido. Y bueno, empezamos con el procedimiento. Esto es muy fácil y es lo más sencillo de hacer. Cogemos una de las tortillas o las tres, empezamos con una primero y vamos a doblarlas a la mitad como para hacer un croquis o un mapa. Hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Bueno, ya habiendo hecho el croquis, ya tenemos los 4/4 de nuestra tortilla y procedemos a cortar desde la parte baja hacia el centro de nuestra tortilla. Vamos a hacer el mismo procedimiento en las 3 tortillas. Entonces en este caso vamos a empezar a hacer la que yo llamaría que sería la tortilla como para la comida. Entonces aquí tenemos la salsa de pizza, las hojas de albahaca, las aceitunas. Entonces empezamos con el pepperoni. Y en el primer cuarto de abajo vamos acomodando el pepperoni. Que llene absolutamente todo el espacio. Luego vamos en el otro cuarto, vamos a aplicar la salsa de pizza. Y le ponemos quesito mozzarella como si fuera una pizza. Y cogemos este cuarto y lo montamos aquí encima. Y le ponemos en la parte de arriba, le ponemos más salsita de pizza. Ponemos más pepperoni por aquí. Llenamos el cuarto de aquí de pepperoni. Vamos cerrando. Y le ponemos acá las aceitunas. Estas aceitunas las pueden cortar así en cuadritos como ustedes quieran. Tiene que ir cortada porque enteras, entonces se nos va a desarmar la tortilla a la hora de calentarla. En este punto, como ya es el último cierre de la tortilla, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle otro tantito más de pepperoni, no de pronto llenarlo tanto, pero sí ponerle algo. Le ponemos quesito mozzarella
y le ponemos hojitas de albahaca. Y como ven, ya tenemos nuestra primera tortilla armada. Y eso les va a quedar más o menos así, un sobre, que luego vamos a llevar al sartén y vamos a calentar. Y vamos a hacer el procedimiento con el resto de las tortillas. Esta es la favorita de mi esposa, tiene Nutella. Le encanta. Bueno, aquí por un lado ponemos queso crema en una de las esquinas. Todo depende del gusto de la persona. Le pueden poner poca, le pueden poner mucha, pero yo pienso que a los que les encanta o les fascina el dulce, lo pueden complementar y ponerle muchísimas más cosas, lo que ustedes deseen. O simplemente esto es un ejemplo de frutas que voy a utilizar. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar este guineo, que lo vamos a pelar, lo vamos a cortar en tajadas. Okay. Ponemos el guineo encima del queso crema. Correcto. Y vamos a cerrarlo aquí. Cerramos con el guineo y vamos a utilizar la Nutella. Montamos la Nutella por toda la superficie del cuarto de arriba. Y podemos utilizar también en la parte de abajo del tercer cuarto, ya previamente cortado, y le vamos a poner las fresas. Estas fresitas ya vienen, las corté así, lasqueaditas, para que tenga una mejor presentación. Luego vamos a cerrar aquí esta tercera parte y vamos a ponerle un poquito más de Nutella en la parte de arriba. Con mucho cuidadito, que no se les vaya a desarmar, que no se le vayan a salir los guineitos por un lado, que se mantenga bien armadita. Ahora, en nuestro último cuarto vamos a colocar queso crema, bien esparcido por toda la superficie del último cuarto. Y en este punto le vamos a poner nuestras almendritas lasqueadas. Ya inclusive hay supermercados que las venden ya tajaditas. Esta, por ejemplo, me tocó hacerlas manual porque no las conseguí. O la pueden inclusive machacar también. Con un martillo las amarran en una bolsita, con un martillo, con un macito de madera o algo, y las pueden trocear. Y tenemos aquí ya nuestro y así es como queda nuestra tortilla dulce. Quedó un poquito aquí manchada la Nutella, pero bueno, eso no importa. Bueno, ya tenemos aquí armadas nuestra segunda tortilla. Ahora vamos a proceder con la número 3,
que es la que yo llamaría la tortilla de la comida. Esto es muy suave si estás haciendo dieta o estás fit o quieres, no sé, llevar algún régimen, pues esto sería un plato perfecto. Ahora vamos a proceder con esta parte. Vamos a utilizar para esto un aguacate. En este caso, pues solamente vamos a necesitar una parte del aguacate. Vamos a limpiarlo bien porque viene un poquito oxidado desde el momento en que lo abrí. Cuadritos aquí. Vamos a sacar aquí con nuestra cuchara. Lo vamos a colocar aquí sobre la tortilla. Sobre el primer cuarto, el cuarto inferior izquierdo. Yo pienso que así está bien. Y vamos a aplanarlo como si estuviéramos haciendo un guacamole, algo así. Aderezamos con un poquito de sal. Que quede bien condimentadito. Procedemos a cerrar aquí y vamos a ponerle aquí cheddar líquido en esta parte de acá. Lo cubrimos muy bien. Esto es con el objetivo de que cuando mastiquen pues tengan algo de humedad y no sea simplemente una tortilla seca o un sándwich seco, como le quieran llamar, un wrap, no sé cuál sea el nombre que le quieran dar. Ok, entonces a esta tercera parte de acá vamos a agregarle unos tomaticos. Realmente yo creo que esta profesión de la cocina le toca ser uno hasta ingeniero, arquitecto, que todo te quede uniformemente puesto y agradable a la vista, como algo así. Algo así, ¿eh? Me quedó lindo, ¿verdad? Encima del tomate vamos a ponerle un quesito cheddar. Bien rico, y procedemos a cerrar nuestra tercera parte. Hasta ahora vamos bien. Y en la última parte vamos a ponerle otro poquito más de queso en la parte de abajo para que la tocineta, que es la última parte, está entera. Lo que vamos a hacer es que la vamos a cortar con la tijera y vamos a acomodarla de manera que quede simétricamente bien dentro de la tortilla, para que vean cómo les queda este bolsillo lleno de sabor y sorpresas. ¿Sí ven? Ahora vamos a proceder a calentar lo que es el wrap o la tortilla esta que es para la comida, y esta que sería como la del desayuno. Vamos a calentarlas en aceite en la sartén. Entonces ponemos aquí un chorrito de aceite en una sartén en fuego bajo, en fuego muy bajito, un chorrito de aceite, y lo vamos a expandirlo por toda la sartén y que empiece a calentar, que empiece a coger temperatura para poder dorar las tortillas.
Vamos con la primera. Igual siempre se les va a tratar de desarmar un poquito al momento de ponerlas en la sartén para calentar la tortilla y estar muy pendientes de estarla volteando para que no se les vaya a quemar. Lo ideal es darle vuelta y vuelta muy seguido hasta conseguir ese color doradito que queremos en la tortilla para que quede crocante. Y bueno amigos, aquí tenemos ya nuestras tortillas 3 ways terminadas. Tenemos nuestra tortilla acá pues de pepperoni, salsa de pizza, más o menos como una pizza dentro de una tortilla. Y tenemos esta acá que sería más o menos como la de un desayuno con la tocineta, el queso, los tomates, el aguacate. O sea, de verdad que es algo muy rico. Y por acá tenemos la preferida de todos, diría yo, porque es la dulce, es la de Nutella y queso crema. Si ven aquí como el plato ha quedado pintado de la Nutella, pues obviamente con el calor se derrite y se adelgaza mucho más. Y para sugerencia en por ejemplo, les recomendaría que le pusieran una bola de helado de vainilla y lo coronaran con una salsa de chocolate bien espectacular. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que se suscriban a mi canal si les ha gustado el video, que me dejen sus comentarios en la parte de abajo y pues que le den el like, es lo más importante porque así YouTube se lo recomienda a otras personas. Y bueno, nos vemos en un próximo video y recuerden siempre lo que les digo, nacimos para ser felices, no para ser perfectos. Y nos vemos en un próximo video, mis comelones de Nutella.